El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Apocalipsis capítulo 22, verso 8 en adelante. Título del mensaje para el día de hoy, espero que no lo olvidemos y siempre lo tengamos presente. La última profecía. Porque evidentemente el libro del Apocalipsis es una profecía y es la última profecía que vamos a recibir o que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Es la última profecía. Así que ya que se ha cerrado el ciclo profético escritural, tenemos que poner mucha atención a lo que el Señor nos ha dicho a través de este libro. Porque después de este libro no hay otro libro que se añada, que se escriba para añadirse al libro de la Biblia o a los libros de la Biblia. Es la última profecía. Así que, ya que es la última, tenemos que agarrarnos con brazos y piernas de este gran y último mensaje escritural que Dios nos ha dejado. No hay otra forma de conocer el pensamiento de Dios. Aquí se cerró el ciclo profético. Aquí se cerró la profecía. La Biblia comienza en Génesis y termina allí en la última profecía, que es el libro de el Apocalipsis. Por lo tanto, por consiguiente, debo desechar todas las demás profecías escriturales que tomen para sí la naturaleza de la inspiración divina. Después de Apocalipsis no hay más. Y le aseguro que muchos escribieron tratando de decir que habían sido inspirados por el Espíritu Santo para escribir como lo escribieron el apóstol Pablo, como escribió el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Pero no, aprendamos de una forma determinante, clara, sin dilación, que después del libro del Apocalipsis no hay más libros proféticos en los cuales se deba atender para conocer el pensamiento de Dios. Con el libro del Apocalipsis se ha cerrado completamente la profecía divina, la profecía sobrenatural. ¿Qué hace el Señor en este tiempo? El Señor en este tiempo habla mediante profetas, mediante el don de la profecía, pero todo lo que ellos dicen es extraído de la palabra profética segura que es la Biblia. Así que vamos a repetirlo para que esto quede bien claro, para que podamos entender y podamos ver la importancia que tiene en comprender, que tiene el hecho de comprender que no hay más profecías escritas después de solamente las que el Espíritu Santo usa a una persona mediante el don de profecía, pero solamente para reafirmar lo que ya está escrito en el libro del Apocalipsis o en el resto de la Biblia. Así que, si te han dicho tal vez que hay otro libro, se ha hablado por ejemplo del Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es un libro apócrifo, es un libro que no es inspirado por el Espíritu Santo, por lo tanto no lo podemos tener como autoridad escritural. Hay otros libros más. Cuando estudiamos bibliología, la rama que se encarga del estudio del libro santo, de la ciencia bíblica, aprendemos por la historia, por la tradición, por las evidencias, que el último libro con el que se sella la palabra profética segura es el libro del Apocalipsis. Así que tenga cuidado con aquellas menciones proféticas de algunas personas que dicen, esto no está en la Biblia, pero esto hace parte del mensaje divino. Ojo con frases como esa,
Por ejemplo, esto que voy a decir usted no lo va a encontrar en la Biblia, pero esto viene de Dios. Ojo con eso. Mucha atención, porque Satanás ha especializado sus formas para engañar a la gente. Hay otra expresión que también usan mucho. Esta profecía o esta palabra profética o este escrito profético o este libro es para gente madura, para gente que ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y aunque no está completamente revelada de acuerdo a la palabra de Dios, es de Dios. Mucho cuidado. En la palabra de Dios, la Biblia, hay una fuente inagotable de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Vamos a encontrar en la Biblia todo lo que necesitamos saber para agradar a Dios y para ser salvos. Así que todo aquello que no hace parte de esta revelación profética, que es la Biblia, debe ser desechado. Y todas las profecías de los profetas, porque hay profetas, Dios ha dicho que Él levanta, instituye profetas, pastores, maestros, bien, apóstoles, evangelistas. Entonces sí hay profetas, claro que los hay, y son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Pero todo lo que ellos dicen ya está anunciado en la Escritura. Todo lo que ellos han dicho, todo lo que ellos dicen con respecto al mensaje de Dios, solamente amplía lo que ya está escrito. Aclaran algunos puntos. Da consuelo. Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, que la profecía hoy es para exhortar, animar y consolar. No es para dar nuevas revelaciones. No es para dar nuevas revelaciones. Es más, la profecía señala el pecado, denuncia el pecado. Entonces, cuando un profeta lo que está es lanzando piropos uno detrás de otro, cuando el profeta lo que está es prometiendo cosas materiales, viajes aquí y allá y bendición, sin tener en cuenta el testimonio de la persona, a ese profeta hay que abrirle el ojo. No se puede permitir. La palabra de Dios es clara en eso. ¿Por qué es bueno que aclaremos bien y remarquemos esta enseñanza? Porque es que se han levantado muchos profetas. Y en este tiempo en el que la palabra de Dios ha sido clara, muchos están dándole falsas esperanzas al pueblo. Están diciéndole a la gente que todo va a volver a la normalidad, que todo incluso va a ser mucho mejor, que va a haber un avivamiento sin precedentes y cosas así. Cuando en realidad debemos es acostumbrarnos a que cada día los dolores de parto van aumentando. ¿Y cuál es el final de los dolores de parto que se incrementan? ¿Cuál es el final? Un parto. Así que los dolores de parto de los que estamos siendo testigos nosotros en este momento no van a disminuir, van a aumentar. Por lo tanto, ya que estamos viviendo últimos días, último tiempo, estemos atentos a lo que enseña el Señor Jesucristo, a las señales que Él da, precisamente a este grupo de personas que se acomodan y que quieren vivir como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento, bebiendo, comiendo y festejando de banquete en banquete. No es que casarse sea pecado, sino que cuando la gente ya se centra solamente en la diversión, en el hecho de pasar tiempo como si fueran a vivir eternamente en este mundo, ya se desviaron. Mucho cuidado, porque puedes estar pensando que falta mucho y el Señor puede llegar aún en los próximos 5 minutos. Así que, hecha esta claridad, entremos en el pasaje. Ya sabemos que el Apocalipsis es la última profecía. No hay más profecías escriturales, sobrenaturales, de parte de Dios para el hombre. Y con esto, le aseguro amigo, con el libro del Apocalipsis es más que suficiente. Podríamos estar toda la vida
estudiando el libro del Apocalipsis y no acabar de sacar todo el jugo que el Señor depositó en semejante profecía. Así que ¿para qué otra profecía? ¿Para qué más mensajes escriturales, proféticos? ¿Para qué más? Si con esto es más que suficiente. Aunque estamos llegando al final del estudio, le aseguro que vamos a seguir mencionando y vamos a seguir sacando más mensajes y vamos a seguir extrayendo pensamientos de Dios, de la palabra de Dios, de la palabra profética segura. Doy gracias al Señor por los profetas que Él ha levantado. Profetas que se han sujetado al mensaje escritural y han enseñado al pueblo y han advertido al pueblo exactamente lo que necesita el pueblo saber de la profecía. Bien. En primer lugar, si usted está tomando nota, debería tomar nota, porque aquí aprendemos doctrina. La doctrina es el alimento que fortalece nuestros músculos espirituales, nuestros huesos espirituales, para que podamos soportar cuando vengan los vientos de falsa doctrina, cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, cuando venga el desánimo. Eso va a llegar. Usted pueda tener respuesta. En primer lugar, veamos la reacción del hombre al conocer la última profecía. La reacción del hombre al conocer la última profecía. Observemos por un momento la reacción del apóstol Juan. El apóstol Juan aquí nos dice, dando como una especie de sanción a lo que él está escribiendo, a lo que él está diciendo. En el verso 8, por favor, centre sus ojos allí. Apocalipsis capítulo 22, verso 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Pero en medio de todo esto, piense que Juan está asombrado. Juan está anonadado. Está admirado por lo que ha visto y lo que ha escuchado. Y después que las hube oído y visto, dice el mismo Juan, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Qué produjo la visión del libro del Apocalipsis en Juan? Provocó adoración. Cuando a él ve toda esta profecía, cuando él ve en visiones todo lo que Dios le había mostrado, Juan lo único, lo más grande que él puede hacer es postrarse a adorar. La cuestión, y eso lo vimos en el video pasado, es que él se postró de la emoción, de lo admirado que estaba, se postró delante del ángel que le estaba mostrando el mensaje del Señor Jesucristo. Y el ángel le dice, no te postres delante de mí, no lo hagas, adora a Dios. Eso es lo que hace Juan. Juan se maravilla. Si usted viera lo que Juan vio, seguramente sería el mismo resultado. ¿Cuántas veces muchas personas no han tenido una visión de parte de Dios que les ha estremecido a tal punto que se han tirado al suelo a llorar? Porque nuestro cuerpo pequeño, débil, a veces parece que es demasiado pequeño para el alma que el Señor nos dio. El alma que logra contemplar la grandeza de Dios. Así que Juan, anonadado, él decide adorar. Así que cuando el ángel le dice, adora a Dios, él adora a Dios. Pero esa no es la misma reacción de mucha gente. Hay gente que cuando se les habla de la palabra Apocalipsis, dicen cosas como, no me hables del Apocalipsis. He escuchado a gente que me ha dicho, a mí el libro del Apocalipsis me da miedo. No quiero leerlo. Yo llego siempre hasta Judas, pero yo no paso al libro del Apocalipsis porque me da miedo. Otros dicen, cuando yo leo un pasaje del Apocalipsis tengo pesadillas. Algunas personas dicen, yo no lo leo porque yo no creo nada de eso. Para mí todo eso es fantasía, para mí eso es ficción. Eso no es real. Dios no puede ser tan cruel.
son diferentes reacciones que he visto en algunas personas que me han comentado o han testificado de que han leído o han escuchado algo acerca del libro del Apocalipsis. Hay gente a la que le causa curiosidad. Es más, personas que nunca han leído la Biblia, pero por lo que escuchan decir acerca del libro del Apocalipsis, ¿sabe qué dicen? Yo quiero estudiar la Biblia, pero quiero empezar por el libro del Apocalipsis. ¿Qué le parece? Otros han dicho, bueno, la verdad es que para mí el libro del Apocalipsis es un libro común y corriente. No tiene nada de extraordinario. Me lo leo igual que leerme cualquier libro griego de estos de la mitología griega. Pues es un libro espectacular. Hay gente que realmente incluso se han burlado del Apocalipsis. Alguien dijo, bueno Dios, si tú existes, que te vaya bien y te deseo suerte con el libro del Apocalipsis. ¿Qué reacción causa en ti la palabra Apocalipsis? ¿Qué reacción causa en ti? Pero lo que es genuino, no lo que muestras por fuera. ¿Qué reacción causa en ti que me estás escuchando? Escuchar una lectura del libro del Apocalipsis. Comenzar, por ejemplo, con el capítulo 6, cuando dice el apóstol que está escribiendo, y he aquí me mostró un caballo blanco y el que lo montaba. O sea, tantas cosas que hay descritas en el libro del Apocalipsis. Cuando llegamos a ese capítulo 9, y abrió el pozo del abismo, y del pozo del abismo salió un humo negro. O sea, y salieron millones de langostas, y las langostas tenían cabello como de mujer, caras como humanos, como hombres, y hay una cantidad de descripciones. Algunas son difíciles de tratar de conciliar, pero para entender el libro del Apocalipsis tengamos en cuenta algunos detallitos. Vamos a decirlos aquí de manera muy concisa. Para entender Apocalipsis has debido leer primero toda la Biblia. No quiero desanimarte. Al contrario, quiero animarte a estudiar la Biblia. Quiero animarte a leer la Biblia con el deseo de que Dios te hable, con el deseo de conocer a Dios. La actitud con la que tú llegas a estudiar la Biblia es importante. Porque Dios se deja hallar solamente de los que quieren encontrarlo. No de los que quieren probarlo. No de los que quieren ver si es verdad. No de los que quieren morbosear. Hablando en términos teológicos. Si vas con la intención de que Dios te guíe, de que Dios te enseñe, si vas con una actitud humilde, Dios te va a hablar. No cuando tú lo digas, Él es Dios. Y lo va a hacer cuando Él sepa que es necesario, que es el momento adecuado. Y Él sabe más que tú y más que yo. Entonces, ese es el motivo por el cual Apocalipsis está al final de la Biblia. No puedes leer un libro de atrás hacia adelante. No. Comienzas con el primer capítulo y terminas con el último. Entonces, nos hemos atrevido a enseñar el libro del Apocalipsis porque queremos despertar en la gente, en todo el pueblo, queremos despertar el ánimo de saber que realmente estamos viviendo días finales. Y despertar ansias, sed, que la gente diga, no entiendo, pero quiero entender. No sé, no veo por qué, pero quiero. Que la gente por esa rasquiñita de la curiosidad se sumerja en la Biblia, en la palabra de Dios. Que la gente aprenda a valorar y a distinguir. Ahora, hay una frasecita aquí. El ángel le dice a Juan, no selles las palabras de esta profecía. En palabras acá un poco más actuales. Mira, no guardes la profecía, dala a conocer, muéstrala, sácala a la luz, que la conozcan, que la vean. Y eso fue hace aproximadamente unos 2000 años.
¿Cuánto más en este tiempo hay que sacar esta profecía y mostrarla? Algunos, cuando comenzamos a estudiar el libro del Apocalipsis hace unos 8 años ya, nos decían: no te pongas a enseñar el libro del Apocalipsis, eso va a asustar a la gente. No te pongas a hablar de eso porque la gente no va a entender. Sí van a entender, si quieren entender. Van a entender, y no solamente van a entender, van a entregar su corazón a Jesucristo. Porque es un libro que contiene palabras del mismo Jesús, directas, para este tiempo, para mañana, para el año que viene y para cualquier época. Es un libro que no pasa de moda, no se vence, siempre es vigente. Así que le animo a que llegue hasta el último versículo del estudio de este magnífico libro del Apocalipsis. No se desanime. Pero sigamos con lo que estamos diciendo. Juan adoró. ¿Qué haces tú? Tienes que maravillarte, tienes que asombrarte. Y si no te asombras, algo está mal. ¿Por qué tanta gente le huye al libro del Apocalipsis? 2 motivos. 1, porque es que el libro del Apocalipsis habla del juicio para los que no están bien con Dios, para los que no son de Dios. Habla de juicio. Sí. 2, porque es que el libro del Apocalipsis dice: se acabó el tiempo. Estamos viviendo tiempos extras. Ya es para que se hubiera terminado todo, según nuestras cuentas. Sin embargo, el Señor ha dicho: un poco más. Entonces, a nadie le gusta, eso es algo muy generalizado en el ser humano, no le gusta hablar de me queda poco tiempo. Esa expresión como que indica de que hay poco disfrute, poca vida. Y precisamente de eso nos habla el libro del Apocalipsis, de que nos queda poco tiempo. Se está cerrando la puerta, se está acabando el tiempo. Estamos ya faltando segundos para que llegue la hora en punto. ¿Qué es lo que quiere la gente oír? Te quedan muchos años por delante. Generalmente cuando la gente cumple años, eso es lo que se le dice, ¿no? Esperamos que vivas muchos años más. Esperamos que disfrutes más y que recibas muchas bendiciones. Entonces decirles, se está acabando el tiempo, como que no es muy agradable. Y más cuando que ha hecho planes, ha hecho ahorros para vivir 1000 años. Cuando el día de mañana no lo tienes garantizado, ni tú ni yo. Pero hay un acto de soberbia en hacer planes para un año que viene que aún no existe. Eso es arrogancia. Sin embargo, la gente cuenta con un tiempo que todavía no existe. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis como que nos recuerda, no tienes tiempo. Entonces, eso como que hace retroceder. Yo más bien quiero que me motiven, yo más bien quiero que me digan cuán especial soy y todas las cosas que yo puedo hacer y todo aquello que puedo alcanzar y la facilidad que yo tengo y que mi vida la puedo manejar. Yo quiero más bien que me motiven a seguir en mis proyectos, en mis propósitos. Qué contraste, ¿verdad? Es un contraste fuerte. Sin embargo, estamos llamados a predicar este mensaje. Este mensaje. Si lo que ha pasado en estos últimos días con respecto al COVID, con respecto a la violencia en tantos países, las manifestaciones que se han dado en contra de los gobiernos, el llamado a la anarquía que se está haciendo en muchas naciones, si eso no es suficiente señal, no sé qué más. Pero todo está escrito. Todo está escrito. Entonces, ese es básicamente el motivo por el que mucha gente no quiere lidiar con el libro del Apocalipsis. Más bien quieren que se les hable de la bendición, de la prosperidad, te va a ir bien. ¿Qué debe causar el libro del Apocalipsis
el mensaje, esta última profecía en la iglesia? Adoración. Reconocer que Dios ha sido misericordioso. Reconocer de qué nos ha salvado el Señor. De qué nos ha salvado Dios. Reconocer cuán grande ha sido su misericordia para con nuestra vida. Por eso es que Juan adora. Porque él se da cuenta de su pequeñez y de su total dependencia al plan perfecto y magnífico de Dios. Ese plan tiene que ser tu mismo plan. Porque si no es así, te vas a encontrar con un final muy triste. Así que los planes que tú tienes deben coincidir con los planes de Dios. Los planes que Dios tiene contigo, el propósito que Dios tiene para ti, es el que debes cumplir. Te va a llenar de gozo y te vas a asombrar de que aún siendo tan pequeños, Dios pensó en nosotros, aún antes de nosotros nacer. Qué bueno es el Señor. Entonces, adora a tu Dios, adora al Señor, adora al Creador del universo, adora al Rey del universo, porque en medio de todo pensó en ti y te dio propósito para vivir, te dio razón para vivir, para existir. Esa razón, ese propósito es Él. Cumplamos ese propósito. En este caso, la última profecía, Juan recibe la orden de testificar. Recibe la orden de testificar. Mira lo que dice el pasaje. El ángel le dice, verso 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Observa el contraste. A Daniel, el profeta, el ángel le dice, sella las palabras. Pero aquí a Juan le dice, no selles. Eso a mí me está diciendo que realmente las cosas ya han cambiado. En el tiempo de Daniel todavía faltaba el nacimiento de Jesús. Pero ya para este tiempo, ya Jesús nació. Ya resucitó de entre los muertos. Ya realizó la obra expiatoria. ¿Qué queda entonces? Solamente que nosotros entreguemos nuestro corazón a Él. Le reconozcamos como Señor. Eso es lo único que falta. Por lo tanto, mirando eso, teniendo en cuenta eso, hay una frasecita aquí que me llamó la atención. Dice el Señor, no selles. Pero ¿cuál es el motivo? Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Dígaselo usted mismo. Diga, el tiempo está cerca. Esa frase, usándola o pronunciándola un poquito más acercado a lo que quiso decir el texto o el ángel, el apóstol Juan, cuando la escribió, tiene que ver con una fecha. La palabra tiempo es la traducción de la expresión griega kairos. Y kairos habla de un tiempo escogido, una fecha señalada. Podríamos entonces decir, la fecha escogida ya está a punto de cumplirse. La fecha señalada ya está a punto de cumplirse. Puedes hacerte a la idea de un almanaque en el que tiempo futuro tú marcas con un bolígrafo una fecha, tal vez para una cita médica, para un evento especial, y dices, falta tanto tiempo, cuentas los días, semanas. Pero en este caso dice el Señor que de acuerdo al almanaque que maneja nuestro Dios, la fecha que Él señaló, esa no es la situación del mundo. Ahora aquí hay un contraste. ¿Cuál es el contraste? Dice el Señor a través del apóstol, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Sí lo ve? Estamos en el versículo 11. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo,
practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Observe que la condición de la iglesia ante los eventos del fin es adorar a Dios. Adorar a Dios. Canta, reconócelo, habla de Él. Es nuestra vida. Es el aire de nuestros pulmones. Nuestro amado Jesús, nuestro Salvador. Debes hablar de Él todo el tiempo. Deleitarte en su palabra todo el tiempo. Adorarlo. Canta salmos, cánticos espirituales. Deleítate en el Señor. Adóralo. Y díselo. Dile que Él es el amor de tu vida. Dile que Él es tu todo. Que Él es la razón por la cual tú vives. Dile cuánto lo amas. Pero esa no es la condición del mundo. Observe un momento. Mientras que la iglesia adora, aquí vemos que hay gente que es injusta. Hay gente que es inmunda. Mírelo, así lo dice el pasaje. No creen. No les interesa el mensaje del libro del Apocalipsis. No lo tienen en cuenta. Entonces dice el Señor: ah, bueno, eres injusto, sigue siendo injusto. Eres inmundo, sigue siendo inmundo. ¿Cuál es el mensaje detrás de estas palabras? Ya no hay tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Sí lo ve? Ya no queda tiempo. Porque está tan cerca la fecha que el Señor señaló para que todos estos eventos se comiencen a desarrollar uno detrás de otro, que ya no hay tiempo. Ahora, esto también nos está hablando de un preconocimiento que hay en Dios, porque Él es Dios, en que el que es injusto desde que nació va a ser injusto toda la vida. El que es inmundo igual va a ser inmundo. Pero veamos un poquito más de cerca estas palabras y aprendamos lo que significan. A ver, ¿cómo es una persona injusta? Ya que el Señor está mencionando que efectivamente no hay tiempo para buscar de Dios. Ya se acabó el tiempo. La fecha señalada ya está encima. Bueno, es una persona que como juez es corrupto. Todos tenemos que sortear situaciones. Todos tenemos que elegir entre una y otra situación. Por ejemplo, cuando tu niño, es un ejemplo solamente, llega golpeado de la escuela y te das cuenta que lo golpeó otro niño, vas y quieres hacerle justicia a tu hijo. Pero si en tu corazón está la decisión de hacerle justicia a tu hijo por encima de la que realmente haya pasado, entonces tú no eres justo. El niño le hizo daño al otro niño. Es más, supón que el niño que llega golpeado de la escuela, tal vez con un moretón, manda al hospital al otro. Pero la mamá se empecina en defender a su niño, aunque el otro está peor. Ella no quiere enseñarle al niño a ser íntegro, a ser justo en sus acciones. Ella va a defender a su hijo, aunque su hijo haya sido el causante de la pelea. Solamente estoy dando un ejemplo. Muchas cosas pueden pasar. Mira el caso del juez. El juez que se rehusó a casar a dos personas del mismo sexo. Mire el caso de esta persona que fue agredida por un policía. Si nosotros miramos cada uno de los casos, vamos a ver que cada uno está tirando hacia su lado. No hay un sentido de justicia. Yo me equivoqué, yo me equivoqué realmente, señora agente, voy a actuar de una forma justa para que usted no se enoje conmigo y yo no tenga que enojarme con usted. No hay ese sentido. El que va a ser juzgado por el policía, aquí no le estoy dando el lado a ninguno. El que va a ser tratado por el policía se va a defender a capa y espada y va a usar incluso la ley para defenderse. No importa que realmente sea culpable de los hechos de los cuales el policía lo acusa. El policía por su lado piensa, a este lo voy a hacer pagar, sea o no sea culpable. Y solamente estoy dando un ejemplo
Esto tomó noticias. Hay un muerto. Unos le dan el lado a la persona agredida, a la persona que perdió la vida. Otros defienden a la gente que golpeó a la persona. Pero ¿sabe qué? Ambos están mal. Dios tenga misericordia de la persona que partió de este mundo en esa condición. Pero en realidad, ¿dónde está el actuar con justicia? Le aseguro que el actuar con justicia sería más o menos así. Llega el señor agente, usted está escuchando música a alto volumen, por favor, baje el volumen de la música. La otra persona, si realmente es justa, debe decirle lo siguiente, más o menos, no quiero ser dogmática en este asunto, pero, señor agente, disculpe, no quise incomodar a nadie, no voy a subirle más el volumen, gracias por el aviso. Y el señor agente de policía, yo sé que estas son cosas que no son comunes, así que de pronto algunos estarán riendo. El agente, el policía debe decirle, gracias por su colaboración, es usted un buen ciudadano. ¡Qué bien! Eso es ser justo, porque todos nos equivocamos, pero hay tiempo de corregir. Sin embargo, eso no fue lo que se dio, ni en ese caso, ni en muchos casos. La ciudadanía trata de ponerse del lado del uno y del lado del otro, pero cuando los dos son injustos, cada uno está tratando de sacar provecho, cada uno está tratando de sobornar, cada uno está tratando de sacar la tajada, porque no son justos, son injustos. Y dice el Señor, si no crees en lo que dice el Apocalipsis, sigue siendo injusto. De todas maneras, ya no hay tiempo, se acabó el tiempo. El injusto es aquel que no ha recibido el perdón de Dios. Él hace papel de juez. Obviamente, el injusto es un juez corrupto. No estoy hablando en este momento de los jueces, sino de la persona que tiene la capacidad de juzgar entre una situación que le haya tocado vivir. Pero él es un juez injusto. Él siempre va a juzgar para su comodidad, siempre va a juzgar a su beneficio, porque le importa más su comodidad, le importan las cosas, lo material, más que la gente. Así es. Entonces es un juez, pero es corrupto, por eso es que es injusto. Como es corrupto, no tiene el perdón de Dios, porque es que él no se ha acercado a Dios. Ese es el injusto del que habla aquí Apocalipsis, capítulo 22, verso 11. Ese es. Entonces, como él no le ha pedido perdón a Dios, no le ha entregado su vida a Jesús, que es el que perdona, el que limpia, ¿qué hace él? Ese sentido de culpa, ¿ve? Lo transmite a otras personas. Igual que hizo Eva. La serpiente me engañó. Igual que hizo Adán. La mujer que me diste por compañera. Porque ya estaban en pecado. El pecado es una realidad que no podemos negar. Ahí está a la puerta, dice el Señor cuando habló a Caín. El pecado está a la puerta. Tú eliges. La gente está eligiendo el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona peca, sabe que es culpable, porque Dios se lo ha mostrado a todo ser humano, aunque diga que es ateo, Dios se lo ha mostrado, que es culpable, porque pecó. Pero la persona, en vez de ir a Dios, lo que hace es que sigue, y sigue, y sigue, hasta que su conciencia se cauteriza. Llega el momento en que ya no hay nada ni nadie que le convenza de que está mal, y más bien comienza a justificarse, y la culpa es de otro. Siempre la culpa es del otro. Por eso es que vemos en los matrimonios. ¿Por qué se separaron? Porque él era malo. Él va a decir, porque ella era mala. Los hijos culpan a los padres culpan a los hijos. Y siempre hay alguien, una especie de chivo expiatorio al cual culpar, porque se es injusto. Cuando se es de Dios, cuando se ha conocido a Jesús,
Ya no culpas a los demás. ¿Sabes qué es lo que hace la persona que tiene a Jesús en el corazón? ¿Sabes qué hace la persona que ha sido declarada inocente? Porque fue a Jesús, fue a la cruz. Y Jesús lo perdonó. Y le quitó esa carga de pecados que la psicología llama culpa. Y que trata de borrarlo mediante terapias, de ejercicios y en algunos casos hasta con pastillas. Pero no funciona. La culpa solamente la borra Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y solamente cuando el Señor ha perdonado, entonces la persona comienza a ver diferentes a los demás. Comienza a verlos con misericordia, con compasión, con consideración. Ahora, ese es el injusto. Y dice el Señor, bueno, si el libro del Apocalipsis no te parece impresionante, si el libro del Apocalipsis no te parece notable, sigue siendo injusto, sigue haciendo el trueque, sigue haciendo la jugada sucia, sigue adulterando, sigue mintiendo, sigue hurtando, sigue partiendo miti-miti, sigue participando de lo que algunos llaman la mermelada, sigue. Hay otro tipo de personas, sin embargo, están en el mismo nivel. Pero el Señor dice a este tipo de personas, los llama como inmundos. ¿Qué es una persona inmunda? Observa. Ahí mismo en el verso 11. El que es inmundo, sea inmundo todavía. La palabra aquí para inmundos es jrúparos. Jrúparos. ¿Qué significa? Una persona sucia. Una persona... Bueno, hay otras palabras, pero voy a quedarme con la palabra sucia, porque de pronto las diferentes culturas usan otras palabras. Inmundo, sucio, la otra palabra sería puerco, ¿ve? Para referirse a estas personas. ¿Cómo es una persona sucia, inmunda, puerca? Bien, una persona que vive en pecado no ha sido limpiada por la sangre del Cordero, no ha sido purificada por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Esa es una persona inmunda. Esa es una persona que no tiene el favor de Dios, pero sigue sucia, sigue inmunda, no le importa. Así que el Señor le dice, ¿no te importa lo que dice el Apocalipsis, la última profecía? Sigue siendo inmundo, sigue siendo inmunda. Eso es. Así que una persona inmunda es aquella que se ha cauterizado a tal punto que ya la palabra de Dios no hace ningún efecto en ella. El Espíritu Santo que está tratando de convencerle ha sido enmudecido. Hay muchas formas en las que Dios le habla al hombre, a la mujer. Mire, cuando usted escucha una canción, mire lo que le pasó a este hombre. Este hombre estaba en una especie de discoteca, un lugar donde la gente toma tragos, bailan, y estaba con una señora que no era la esposa. Estando él allí en ese lugar, comenzó a sonar una salsa con un mensaje poco común. A ver, la salsa era una canción salsera de Richie Ray y Bobby Cruz. Estos hermanos que se han dispuesto a evangelizar al mundo a través de su música. Cuando esta música, con un mensaje llamando al arrepentimiento, dentro de un lugar donde se estaba practicando todo tipo de cosas que no le agradan a Dios, él no sabe por qué sintió deseos de llorar. Tanto que la persona con quien estaba se dio cuenta. Ay, ¿qué te pasa? Y él le dijo, no puedo.
me quiero ir. Y se acercó a mi esposo, que ya lo había visto ir varias veces al establecimiento donde él se para buscar clientes para su negocio. Y le dice, usted es pastor, ¿verdad? Mira, a mí me pasó esto, esto y esto. Yo quiero saber por qué me pasó eso. Yo quiero saber por qué me sentí así, tan tocado. ¿Por qué? Pensemos por un momento. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo es muy sensible a las cosas que pasan, temperatura, hambre, sed, etc. Nuestra alma es lo que somos en realidad. La persona que usted y yo somos, el hablante, el pensante. Pero el espíritu es lo que nos hace seres espirituales, seres que son sensibles a la voz de Dios o se cauterizan a no escuchar la voz de Dios. Este hombre fue sensible porque de alguna forma ya venía Dios tratando con él. ¿Ve? Tengo entendido que él decidió aceptar a Cristo como Señor y Salvador y pudo reconciliarse y renovar sus votos matrimoniales. Pero en este sentido sale de ese estado de suciedad a un estado de limpieza. ¿Cómo se hace eso? Mire, no vaya a visitar al brujo o a la doña o a la madame tal o al señor del baño. Eso no limpia, al contrario, eso empuerca más. Eso enmugrece más. Ten cuidado. No vayas a hundirte más en el lodo si te sientes que estás en esa condición. El único que limpia una vida que ha pecado, que ha nadado en el océano de este mundo, que ha tocado fondo, el único que limpia es Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Mira esta frase. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que enmugrece entonces al ser humano? El pecado, la maldad. Eso es lo que enmugrece la vida de una persona. No importa que por fuera esté bañado con todo lo que quiera. No importa que esté vestido con esplendidez. No importa que se haya puesto los mejores perfumes. Está sucio si no ha sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Ese es el motivo por el cual Él derrama su sangre. Por lo tanto, solamente recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, Él va a limpiar todo aquello que el pecado enmugreció, todo aquello que se hizo inmundo. Va a empezar a sacar ese poco de ratas muertas debajo de la cama. Va a empezar a limpiar tu casa, tu vida. Y vas a empezar a brillar. Y vas a mirar las cosas de una forma diferente. Y es entonces cuando te vas a asombrar de lo que está en el Apocalipsis, de lo que está en la Biblia. Y no te va a dar miedo, no te va a asustar, sino que vas a decir: Dios, gracias por limpiarme, gracias por hacerme partícipe de algo que yo no sabía, pero que ahora conozco. Podrás decir como el ciego del Evangelio de Juan capítulo 9: yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Pero tienes que probar a Jesús. Tienes que hacer de Él tu Señor. Tienes que hacer de Él tu Salvador. Aquí entonces hablamos de naturaleza. Si has reconocido que has estado actuando injustamente y que has estado viviendo en inmundicia, hoy es el día de que Jesucristo limpie, de que Jesucristo te perdone, de que tú también perdones y de que hagas parte del pueblo de Dios. Hagamos una oración.
hagamos una oración. Recuerda, el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Ya no hay más tiempo. La fecha señalada ya está a la puerta. La fecha señalada de la que habla el ángel a Juan ya está cumplida prácticamente. Estamos viviendo horas extras. Tú puedes llevar a cabo tu vida. Puedes casarte. Puedes hacer el negocio que quieres hacer. Puedes trabajar donde quieras. Donde te hayan llamado. Sí, pero ten presente que hagas lo que hagas, debes hacerlo dentro de la voluntad de Dios. Ora conmigo, dile al Señor: Jesús de Nazaret, en esta hora entrego mi vida porque yo necesito ser limpiado, necesito ser perdonado o perdonada, necesito saber que estoy escrito en el libro de la vida. Necesito entender tu palabra. Necesito que esta última profecía sea parte de mi vida. Necesito creer y enseñar, hablar a los demás de lo que dice tu palabra y de lo que dice esta última profecía. Jesús de Nazaret, límpiame con tu sangre preciosa. Jesús de Nazaret, perdóname. En este momento yo perdono. Y no voy a guardar rencor contra aquellos que me han ofendido. Y me propongo sanar por tu poder. Haz tu obra en mí, oh Dios. Alcánzame con tu misericordia. Y lléname de ti y de tu Espíritu Santo. En esta hora, oh Señor, pongo delante de ti todos aquellos que están atravesando situaciones difíciles. Aquellos que están esperando la llamada de un empleo. Aquellos que están pasando momentos de dificultad, aquellos que están enfermos. Jesús, pasa tu mano, Dios, y sana conforme a tu gran poder. Aquellos que tienen que tomar una decisión, aquellos que han recibido amenazas de divorcio. Señor, restablece los hogares, Señor. Sana los corazones heridos, Señor. Levanta, Señor. Consuela por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Convence de que en ti, Señor, hay gozo y paz. Ayuda, Señor. Padre, aquel que está buscando el hijo perdido, Señor. Ese hijo que siente que lo ha perdido, Señor, te ruego, Padre, permite que lo encuentre. Permite que lo halle. Que se puedan abrazar, Señor. Te ruego, Señor, por aquella mujer que siente que su hogar está a punto de desbaratarse, Señor. Aquel hombre que quiere, Señor, recuperar a sus hijos, a su esposa, Dios. Interven de manera poderosa en esos hogares, Señor. Aquella persona que está siendo influida, Señor, por espíritus inmundos. Te ruego en esta hora, Señor, ayúdale a ser libre. Reprendemos todo espíritu inmundo de las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ordenamos libertad en Cristo Jesús para que toda cadena sea rota. Todo muro de oposición se derrumbe en el nombre de Cristo Jesús. Y todo hombre, toda mujer, reconozca, Jesús de Nazaret, que tú eres el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.